Antes de empezar con los relatos venía agradecerles por escuchar los relatos que subo, también si tienen alguna sugerencia los estaré leyendo en los comentarios, si pudieran suscribirse y dar like de paso lo agradecería infinitamente. Ahora sí demos inicio al video. Muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde/noche daremos inicio a los 4 relatos de terror ocurridos a padres. Historia 1. La Casa de las Sombras. Mis dos queridos nietos vinieron a pasar el verano conmigo, y aunque al principio estaba emocionada de tenerlos en casa, nunca imaginé lo que el destino tenía reservado para nosotros. La primera noche que llegaron, les preparé sus camas en la habitación del desván. Era un espacio amplio, con un viejo colchón y una ventana que daba al jardín. Les advertí que no se alejaran demasiado, que la casa siempre había tenido un aire extraño, pero ellos se rieron y dijeron que eran valientes. Esa misma noche, mientras me acomodaba en mi sillón junto a la chimenea, escuché sus risas apagadas desde el desván. Pero a medida que avanzaba la noche, el silencio se volvió inquietante. Lo que me preocupó fue el leve murmullo que parecía venir de arriba, como si alguien estuviera susurrando. Pensé que podía ser el viento, así que me fui a dormir. A la mañana siguiente, mis nietos estaban pálidos y cansados. Cuando les pregunté si habían pasado una mala noche, dijeron que habían oído ruidos extraños, pero que no querían preocuparme. Les di un poco de ánimo, pensando que era solo la imaginación de los niños. El segundo día, decidí explorar un poco más la casa. Encontré un viejo baúl en el desván, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, encontré antiguos juguetes y ropas viejas, pero lo que realmente me llamó la atención fue una pequeña caja de madera. Dentro, había una colección de fotografías en blanco y negro de personas que no reconocí. Me di cuenta de que algunas parecían de familias que habían vivido en la casa mucho antes que yo. Las caras eran borrosas y sus ojos parecían vacíos. Esa noche, los murmullos se hicieron más intensos. Parecía que estaban acompañados por el sonido de pasos suaves, como si alguien estuviera caminando por el desván. Mis nietos estaban más inquietos que nunca. Me aseguré de que estuvieran bien cubiertos y les prometí que no pasaría nada malo. No pude dormir. El miedo me mantenía despierta, y sentí que algo oscuro estaba acechando en la casa. A las 2 de la mañana, decidí subir al desván para investigar. Al abrir la puerta, me encontré con una visión inquietante. Las fotografías de la caja estaban esparcidas por el suelo, y las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas. De repente, vi una figura en la esquina, una sombra oscura con una forma indistinta que parecía observarme. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Con el corazón latiéndome en la garganta, regresé rápidamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Esa noche, no hubo más murmullos ni pasos. Mis nietos y yo pasamos el resto del verano en casa, pero la atmósfera había cambiado. Los niños estaban más tranquilos y evitaban el desván. La caja de madera y las fotografías fueron guardadas en el viejo baúl, y decidí no volver a tocarlo. Nunca supe qué era aquella sombra, ni por qué los murmullos y los pasos comenzaron. Pero desde entonces, siempre mantengo la puerta del desván bien cerrada y les digo a mis nietos que eviten ese lugar. No importa cuánto trate de explicarlo, sé que lo que experimentamos esa noche no era una simple ilusión. Historia 2. La Casa del Espejo. Llevábamos varios meses viviendo en la casa antigua en las afueras del pueblo. Había sido una mudanza difícil, pero finalmente nos habíamos adaptado a nuestra nueva vida. La casa tenía un encanto nostálgico a pesar de su apariencia desmoronada, y yo estaba decidida a hacerla sentir como un hogar para mi hija y para mí. Una tarde, mientras organizaba el desván, encontré un viejo espejo de cuerpo entero que había estado cubierto por una manta polvorienta. A pesar de su antigüedad y de que su marco estaba algo arañado, el espejo parecía aún estar en buen estado. Decidí colocarlo en la habitación que compartíamos, pensando que podría ser una buena adición a la decoración. Al principio, todo parecía estar bien. La habitación tenía un aire acogedor, y el espejo parecía encajar perfectamente. Sin embargo, poco después de ponerlo en su lugar, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi hija comenzó a quejarse de que el espejo le daba miedo. Decía que veía figuras en él que no podía describir, y que a veces escuchaba ruidos extraños provenientes del espejo.
Traté de calmarla, pensando que era simplemente la adaptación a nuestra nueva casa, pero la inquietud en sus ojos no me dejaba tranquila. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe seco proveniente de la habitación. Al entrar, encontré a mi hija llorando en la cama. El espejo había caído al suelo, y se había roto en varios fragmentos. Mi hija decía que había visto una sombra moverse en el reflejo justo antes de que el espejo se cayera. Aunque intenté consolarla, la ansiedad que sentía me inquietaba. Decidí entonces deshacerme del espejo roto y limpiar el desorden. Mientras barría los fragmentos, noté que había un objeto extraño escondido entre los pedazos de vidrio. Un pequeño compartimento en la parte trasera del espejo, que contenía una serie de cartas viejas y polvorientas. La sorpresa me hizo detenerme y examinar los documentos con cuidado. Las cartas estaban escritas a mano y parecían pertenecer a un antiguo residente de la casa. Leí algunas de ellas, y todas hablaban de una creciente desesperación y de un sentimiento de estar vigilado. El tono de las cartas se volvía cada vez más oscuro, con descripciones de cómo el remitente sentía que alguien estaba en la casa, observándolo y perturbándolo. Las cartas se volvían cada vez más incoherentes, terminando con una nota de resignación y miedo. La lectura de estas cartas me dejó perturbada. Aunque no había nada sobrenatural en ellas, la sensación de que la casa tenía una historia inquietante me afectó profundamente. Empecé a preguntarme si las inquietudes de mi hija no eran simplemente fruto de una sugestión creada por las cartas, o si realmente algo en la casa había desencadenado sus miedos. A partir de ese momento, me esforcé por cambiar el ambiente de la casa. Hice reparaciones, limpié a fondo y traté de ofrecerle a mi hija un sentido de normalidad. Sin embargo, la memoria de las cartas y la sensación de que algo perturbador había sucedido en esa casa nunca desapareció del todo. Aunque logramos adaptarnos y vivir de manera más tranquila, la experiencia me dejó una profunda inquietud sobre las historias que las casas pueden guardar, y cómo el pasado puede influir en nuestro presente sin que nos demos cuenta. Historia 3. El reloj de la abuela. Vivía con mi hijo de 5 años en una casa antigua que me había dejado mi abuela. La casa tenía un encanto rústico, lleno de recuerdos familiares, pero había un objeto en particular que siempre me había inquietado: un viejo reloj de pared que había pertenecido a ella. Era un reloj grande, con una estructura de madera tallada y un péndulo que se movía con un sonido hipnótico. Mi hijo siempre había mostrado un gran interés por el reloj. Le fascinaba escuchar el tic-tac constante y observar el péndulo balancearse de un lado a otro. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Desde hace unas semanas, él empezó a decir que el reloj le hablaba por la noche. Al principio, creí que lo decía jugando, que su imaginación estaba simplemente desbordando. Sin embargo, no podía evitar sentir una ligera preocupación cuando sus descripciones se volvían más concretas. Una noche, mientras mi hijo dormía, un ruido que parecía cristal rompiéndose me hizo levantar e ir a investigar. Me acerqué al reloj y noté que el péndulo parecía moverse de manera más errática de lo habitual. Intenté ajustar la hora, pero el mecanismo parecía funcionar perfectamente. Fue entonces cuando descubrí algo que me hizo sentir un escalofrío. Detrás del reloj, en la pared, había una pequeña nota escrita a mano, en una caligrafía que parecía de otra época. La nota decía: "No olvides el tiempo que compartimos". La letra era inconfundiblemente la de mi abuelo. Luego pensé que este reloj fue un regalo de mi abuelo hacia mi abuela. Aunque era muy lindo, no me hizo cambiar la decisión que había tomado. Decidí llevar el reloj al desván, un lugar que rara vez usábamos. Al pasar los días, mi hijo comenzó a olvidar el reloj, al igual que yo. Un día, tuve que subir al desván a buscar algo, y mi hijo me acompañó. De repente, comenzó a sonar ese tic-tac inconfundible. En cuanto el sonido se hizo presente, mi hijo me agarró de la manita, me jaló hacia él y dijo con voz temblorosa: "El reloj dice que salgamos de la casa inmediatamente". El miedo en sus ojos era palpable. Aunque traté de mantener la calma, la intensidad de su reacción y el inconfundible sonido del reloj me hicieron sentir una creciente urgencia. Rápidamente salimos de la casa. Luego de unos minutos, al estar afuera, creí que tal vez me había dejado llevar por el miedo, pero de repente, comenzó a salir un humo negro de la casa. Hablé inmediatamente a los bomberos. Cuando el incendio fue controlado, me informaron que la casa se había perdido en su mayoría. La causa fue un cortocircuito, y me dijeron que si hubiéramos salido unos minutos tarde, no lo hubiéramos librado. Después de eso, buscamos otro lugar donde mudarnos, y finalmente encontramos un nuevo hogar.
Todo volvió a la normalidad, pero a veces, me pregunto si lo que ocurrió fue simplemente una coincidencia. Sin embargo, hay momentos en los que me inclino a pensar que, tal vez, solo tal vez, mi abuelo y mi abuela estaban cuidándonos. De no ser por ellos, quizás no estaríamos aquí hoy. Historia 4. El misterio del armario. Vengo a contar algo que me ocurrió hace poco con mi niño. Él siempre ha tenido miedo de irse a dormir con su cuarto oscuro, así que le habíamos comprado una lamparita de noche para que pudiera dormir. Sin embargo, en esta ocasión, mientras estábamos terminando de cenar, se fue la luz. Era alrededor de las 8 de la noche cuando la oscuridad invadió nuestra casa. Subí a su cuarto con una linterna en mano, decidido a quedarme a su lado hasta que se durmiera. Mi niño estaba sentado en su cama, abrazando su peluche favorito, con los ojos grandes y temerosos, mientras el sonido del viento golpeaba las ventanas y la casa crujía con cada ráfaga. ¿Puedes contarme un cuento?, pidió con voz temblorosa, mientras se acurrucaba bajo las cobijas. Asentí y, con la linterna apoyada en la mesita de noche, comencé a relatarle una historia sobre un valiente caballero y un dragón. La luz temblorosa proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero traté de mantener mi tono calmado para tranquilizar a mi niño. Mientras avanzaba con el cuento, noté que su mirada se desvió hacia el armario en la esquina de la habitación. Algo en el armario parecía inquietante, pero lo ignoré, intentando mantener la calma. La historia llegó a su clímax y, cuando llegaba el momento más emocionante, un sonido sordo proveniente del armario interrumpió mi relato. Era un ruido extraño, como si algo estuviera moviéndose lentamente dentro. Mi niño se abrazó a mí con fuerza, sus ojos fijos en el armario, su cuerpo temblando visiblemente. «Papá, ¿qué fue eso?», susurró con pánico. «No te preocupes, debe ser el viento o quizás una de las viejas cajas que se mueve», traté de tranquilizarle, aunque en mi interior sentía un escalofrío recorrer mi espalda. A medida que el ruido se intensificaba, un suave crujido emergió del interior del armario. Decidido a enfrentar lo que fuera, me levanté y caminé hacia el armario, tratando de parecer más seguro de lo que me sentía. Abrí las puertas con una mano temblorosa, la linterna en la otra. El interior estaba vacío, salvo por un par de viejas cajas y algunas prendas de ropa. «¿Ves? No hay nada ahí», le dije a mi niño, quien aún se mantenía acurrucado en la cama, sus ojos llenos de terror. Mientras cerraba el armario, noté algo extraño. Un pequeño recorte de papel caído al suelo, una figura garabateada que parecía un hombre con una expresión siniestra. Me agaché para recogerlo, sintiendo una ola de inquietud. Cuando miré de nuevo hacia el armario, me di cuenta de que las cajas habían cambiado de lugar, como si alguien las hubiera movido. Intentando mantener la calma, regresé a la cama y traté de continuar con la historia, pero el ambiente había cambiado. Mi niño no dejaba de mirar el armario, y yo no podía dejar de sentir que algo estaba allí, observándonos. Finalmente, después de un rato de contar historias y asegurándole que todo estaba bien, mi niño se quedó dormido. Decidí dormir a su lado, temiendo que algo le pudiera pasar y para estar a su lado si el miedo regresaba. Durante la noche, me despertó un crujido proveniente del armario. Me levanté con la linterna en mano y, al abrir el armario, encontré las cajas nuevamente desplazadas, y el recorte de papel estaba en el suelo. El dibujo parecía más nítido ahora, y me di cuenta de que la figura tenía ojos que nos observaban desde el rincón de la habitación. Sin electricidad y con el miedo a flor de piel, me limité a regresar a la cama y esperar el amanecer. Al final, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, decidí inspeccionar el armario nuevamente. Las cajas estaban en su lugar original, y el recorte de papel había desaparecido. No encontré explicación lógica, pero el recuerdo de esa noche me dejó una sensación inquietante que persiste. Mi niño nunca volvió a tener miedo de la oscuridad de la misma manera, pero nunca olvidaré aquella noche en la que algo en el armario parecía habernos observado, moviendo las cajas y dejando tras de sí una imagen que jamás podría borrar de mi mente.